Y iniciamos en este momento, señores, la sesión del día de hoy. Eh, Nuevamente darles una bienvenida esta semana. Estamos ya cerca de acabar este año la formación. Tenemos clase hasta el día, es muy probable que tengamos clase hasta el día 11, pero yo diría que de pronto un poquito menos. Pero si el Señor lo permite, hasta el día 11 estaremos en formación. Hay que ponernos al día entonces chicos, hay que ponernos al día con las actividades. Traten de ponerse al día porque yo tengo que enviar información de notas. Recuerden que nosotros somos, voy aquí a darle un momentico pausa a la temática. Entonces, para recordar que voy a compartir pantalla, estamos viendo la parte de UML, es muy bonita, es una técnica. Algunas personas se especializan, tienen un certificado. Hay cursos en línea donde los certifican a ustedes en modelado de datos, UML. Si ustedes tienen la posibilidad más adelante de hacer un cursito para certificarse, las empresas suben, digamos, los salarios a las personas que están certificadas. Entonces, ustedes pueden ser tecnólogos, van a estudiar, digamos, van a complementar más adelante su ingeniería. El que quiera ser docente puede ser docente de sistemas, el que quiera irse por desarrollo web lo va a hacer, el que quiera montar su propia empresa lo va a hacer, o el que se quiera ir a Bogotá, Cali, Medellín a trabajar con empresas de desarrollo de software también lo puede hacer. Pero si ustedes se certifican, van a tener mucho más respaldo al momento de cobrar su salario, van a cobrar más carito. Por ejemplo, en mi caso yo tengo una certificación en programación avanzada y tengo una certificación también en manejo de la plataforma PrestaShop. Entonces, el momento de conseguir trabajo, eso pesa mucho. Tu sueldo sube, más que, digamos, si tú llegas solamente con el título de tecnólogo, pues digamos que te van a pagar lo que se le paga inicialmente a una persona. Pero si tú has certificado, sobre todo, por ejemplo, en técnicas, como es, por ejemplo, UML, vas a estar un estándar más arriba, ¿no? También, digamos que alguno de ustedes adquiere la experiencia docente, digamos un año como docente, y luego adquiere una experiencia laboral de un año más, y no sé, el destino los llevó a presentar su hoja de vida en el SENA para ser instructores también de análisis, también lo pueden hacer y eso les va a servir. Bueno, y si en algún momento veo a alguno de ustedes como compañero mío, pues bienvenido sea y en lo que les pueda colaborar con mucho gusto. Bueno, vamos a mirar el siguiente diagrama. Nosotros ya hemos visto casos de uso, diagramas de secuencia, diagramas de comunicación, diagrama de actividades y diagrama de clases. Recuerden que la clase es ese archivito que estamos viendo y un objeto es ese tipo de variable que creamos del tipo clase. Entonces, si notan en la pantalla, abajo dice diagrama de objetos y diagrama de clases, ¿cierto? Entonces, recuerden que si hago un diagrama de objetos, en otras palabras, voy a crear una gráfica donde voy a mostrar cómo van a interactuar las variables que voy a crear del tipo clase, de las clases que generé, ¿no? Entonces vamos a entrar ya a ver lo que es el diagrama de objetos. Este diagrama de objetos no lo voy a pedir, lo vamos a ver, pero no lo voy a pedir dentro de los diagramas de nuestro proyecto. Pero sí hay que tenerlo en cuenta de cómo funciona. Un diagrama de objetos es en esencia muy similar a las clases, porque el objeto se genera de una clase, ¿no? Es una variable de tipo objeto que se genera a partir de una clase que yo inventé. Su propósito es modelar el sistema en un momento determinado. ¿Qué quiere decir modelar el sistema? Darle como un sentido al sistema, ¿no? Y esto lo hacemos a partir de instancias. Cuando yo instancio, quiere decir que yo declaro una variable. ¿Se acuerdan que yo les comentaba el otro? Vamos a instanciar una variable de tipo entero, una variable de tipo varchar, una variable de tipo booleano. Entonces, instanciar es cuando yo en el sistema, cuando estoy generando el código, declaro una variable. Esta va a ser la variable tal, de tipo tal, y va a contener este valor. Ahí la estoy instanciando. Entonces, así mismo se instancian las variables de tipo objeto, o los objetos para hablarlo en sí.
Yo espero que ustedes ya tengan claro que un objeto es una variable de tipo clase. Entonces vamos ya a hablar netamente como objetos, pero ustedes ya saben que son unas variables especiales. Entonces ahora sí los objetos, en este diagrama, lo que vamos a tratar es de hacer un poquito más entendible cómo va a interactuar el objeto y cómo se va a derivar de su clase, el objeto con su clase, ¿no? Entonces, para dar un poquito de mayor claridad, vamos a mirar el ejemplo que está ahí abajito. Es una gráfica que tiene, por ejemplo, eh, una variable que estoy instanciando que se llama alumno, ¿sí? La variable alumno me indica que esta variable alumno va a tener relación con otro objeto llamado matemáticas. Perdón, repito nuevamente, el objeto es Juan, perdón, el objeto es Juan y aquí un objeto llamado matemáticas. Acá tenemos otro objeto llamado idiomas y otro objeto llamado arte. Y si ustedes miran, hay unos dos puntos. Dice Juan, alumno. Matemáticas, asignatura. Arte, asignatura. Idiomas, asignatura. Entonces, ¿qué quiere decir? Ven? Que yo puedo crear un objeto llamado Juan de tipo alumno. Yo puedo crear un objeto llamado matemáticas de tipo asignatura, idiomas de tipo asignatura y arte de tipo asignatura. Entonces, miren que acá tenemos tres objetos de la misma clase llamada asignatura y un objeto llamado Juan de la clase alumno. Y ambos van a representar o los voy a utilizar para saber qué estudia Juan. Cuando estudia matemáticas, cuando estudia idiomas o cuando estudia arte. Entonces, espero hayan logrado entender un poquito la imagen. Juan sería el objeto. Alumno sería la clase, es decir, yo creo una variable llamada Juan de tipo alumno. Entonces, alumno es la clase. Yo creo una variable de tipo matemáticas, perdón, una variable llamada matemáticas tipo asignatura. Pero a este tipo de variables se les llaman objetos. Listo, vamos a ver entonces una representación gráfica, la misma representación gráfica, pero vamos entonces a aclararla y vamos a explicarla un poquito mejor. Entonces, en los diagramas de objeto se emplean los mismos componentes que en el diagrama de clases, es lo mismo, pero vamos a omitir la multiplicidad. ¿Qué quiere decir la multiplicidad? Vamos a decir que vamos a mirar de forma explícita cuándo se incorpora una de esas variables a la clase. Por ejemplo, en este caso no utilizaríamos los atributos. No, los atributos no los necesitamos en este momento. De pronto los métodos sí los podríamos nombrar cuando hagamos un diagrama de objetos para saber qué función o qué acción va a realizar ese objeto, o ese objeto qué acción o qué método va a utilizar de la clase de la cual fue creada. ¿Sí? Entonces, los nombres de los objetos llevan la siguiente sintaxis. Vamos a entender, cuando hagamos un diagrama de objetos, cuál es la sintaxis que van a tener los objetos. Primero, el nombre del objeto. Dos puntos y nombre de la clase. Entonces, nombre del objeto, Juan, dos puntos, la clase, alumno. Nombre del objeto, matemáticas, dos puntos, la clase es asignatura. Entonces, si notamos aquí nuevamente, en la gráfica que hemos estado analizando, tenemos tres objetos diferentes, pero de la misma clase. ¿Cuál es la misma clase? Pues asignatura. Asignatura es la clase que estamos utilizando para crear estos tres objetos. Y tenemos un solo objeto de tipo clase llamada alumno. Y este objeto el nombre del objeto se llama Juan, pero la clase alumno. Uno solo tenemos aquí. Entonces, el siguiente ejemplo nos está ilustrando eso, la asociación. La asociación que va a haber presente entre objetos. Cuando yo veo que van a interactuar varios objetos o que voy a necesitar de varios objetos para representar una acción. En este caso, yo estoy representando las materias
o la acción para ver cómo está interactuando un alumno con sus materias. Puede ser que al crear estos objetos yo pueda ver el profesor que dicta la materia o las notas que tiene el alumno de la materia. Del alumno puedo estar viendo el nombre, el apellido, la dirección, los datos del padre de familia. De la materia, por ejemplo, podríamos, o de la asignatura en este caso, podríamos estar viendo el horario de la asignatura, ¿no? Entonces, digamos que el ambiente en el cual estaría este diagrama de objetos sería en la interacción de un alumno con sus materias, es decir, ver los datos del alumno y sus materias. Listo, este sería el diagrama de objetos. Es muy sencillo, no tiene digámoslo así, diseño, es muy simple, pero sí hay mucha lógica en esto. ¿Por qué yo no les voy a pedir este diagrama de objetos? Porque tenemos todavía que ver de la parte de Java lo que es la programación orientada a objetos. Hemos visto lo básico, pero cuando ya entremos a la programación netamente orientada a objetos, ya van a entender un poquito de este diagrama. Por eso este diagrama lo entendemos, pero no lo vamos a pedir ahorita. Bueno, el siguiente diagrama que vamos a ver a continuación es el diagrama de estados. Un diagrama es un diagrama de transición de los estados o del comportamiento del sistema durante el tiempo en que se está ejecutando o se está mostrando la información. Y este diagrama de estados nos va a representar los estados que puede tomar un componente o un sistema. ¿Qué quiere decir componente, chicos? Un componente es una parte que yo he programado de mi sistema que va a cumplir una función en especial, ¿no? Y muestra los eventos que implican, los eventos, cuando digo eventos son acciones, ¿no? Que implica el cambio de un estado a otro. Entonces, un evento, guardar, editar, eliminar, esos son eventos. Cuando yo llamo eventos, digamos, cuando estemos programando páginas web, hay un evento que se llama el on-click, hacer clic con el mouse, o, o clic derecho. Hay muchos eventos, o pasar el mouse por encima, o mouse over, que cuando yo pase mi mouse por encima. Entonces, en diferentes lenguajes de programación, los eventos tienen diferentes contextos. Pero entonces, en general, un evento es una acción. Los dos elementos principales en estos diagramas son los estados, recordemos el estado y las posibles transiciones. Los estados, el estado en el cual está mi sistema y la posible transición que haya entre componentes. Vamos a mirar la parte gráfica, ¿no? Entonces, el estado es un componente, nuevamente lo repetimos, un componente o la parte del sistema que representa algún comportamiento en especial, ¿no? Que es observable externamente y que perdura durante un periodo de tiempo finito. ¿Qué quiere decir? Que ese estado no va a perdurar para siempre. Por eso se le llama diagramas de estado. Así yo esté, por ejemplo, ingresando, digamos que estoy viendo el componente del sistema que hace la función de ingresar al sistema, el que me muestra donde yo debo colocar mi correo electrónico y la contraseña para poder ingresar al sistema, ¿no? Ese es un componente del sistema, la parte de logueo, la parte de ingresar. Entonces el estado inicial puede ser, por ejemplo, el estado 1 puede ser que me muestra las opciones para ingresar. Y los posibles estados pueden ser, por ejemplo, que olvidé mi contraseña, que ingresé los datos y algunos de los datos están incorrectos, entonces que me muestre una parte donde yo pueda volver a colocar los datos, o otro estado es que los datos estén correctos y empiece a hacer el proceso de ingresar a la plataforma, me lleve a otro estado que es ya estar logueado, ¿no? Entonces, el componente del sistema en ese caso que le estoy explicando es el logueo. Y los estados son las posibles acciones o situaciones en las cuales yo me voy a encontrar. Y el sistema va a tener que hacer una transición, es decir, un cambio, un paso, ¿no? Entonces, ¿qué es una transición? Una transición, para que lo entiendan mejor, es un cambio de estado.
Es un cambio de estado producido por un evento y refleja los posibles caminos para llegar a un estado final. Es un cambio de estado. Entonces, si ustedes están en la parte de loguearse y colocaron sus datos, sus usuarios, sus contraseñas, el siguiente estado, cuando usted le van a dar el evento ingresar, es ya está registrado, o sea, estar ya en una parte, en otra parte del sistema, ya ingresado, es otro estado. Entonces, mientras yo hago eso, eso se le llama transición, la transición que va a hacer el sistema, es decir, coger los datos, ir a buscarlos, validarlos y verificar si sí son correctos o no y hacer todo el proceso que tenga que hacer, ¿no? Entonces, desde un estado pueden surgir varias transiciones, pueden pasar varias situaciones estando desde un mismo estado que me lleve a diferentes puntos, ¿no? En función al mismo evento, el evento registrarme, si tomamos el caso de un registro. Entonces, teniendo en cuenta que las transiciones provienen del mismo estado, no pueden tener el mismo evento, salvo que exista alguna condición que se aplique para el evento. Entonces, esta transición que me lleva a un estado no va a ser la misma transición para este otro. Vamos a mirarla entonces, en la siguiente gráfica. Entonces, vamos a entender lo siguiente. Pongan mucha atención. Un sistema solo puede tener un estado inicial. Un sistema siempre puede tener solo un estado inicial que se presenta mediante una transición sin etiquetar al primer estado normal del diagrama. Entonces, el estado inicial, aquí lo vamos a describir, un estado inicial. Pueden existir, recuerden, en los gráficos que hemos visto que el círculo negro significa el inicio y un círculo negro con un borde alrededor significa final, ¿no? Pueden existir varias transiciones desde el estado inicial, pero deben tener asociadas condiciones, de manera que solo una de ellas sea responsable de iniciar en flujo. Entonces, para que un estado pase a otro y haga su transición, va a haber una condición en la cual por qué se inicia la transición. Hay que tener en cuenta eso. Entonces. Siguiente, en ningún caso puede haber una transición dirigida al estado inicial. ¿Qué quiere decir esto? No va a haber una transición que me retorne o me lleve al estado inicial. No puede pasar eso. Estamos diciendo que de un estado voy a pasar a otro, ¿sí? Nunca va a pasar que si yo, por ejemplo, intento ingresar, por ejemplo, a la plataforma y yo le di registrarme, la plataforma queda igual. No, tiene que haber una reacción, va a haber un cambio, un estado diferente. Así sea que me muestre un mensaje que me diga contraseña incorrecta. Entonces yo mire que ya cambió el estado. Ya me avisó, una alerta salió. Ya no es el mismo estado inicial donde estaba el formulario limpio sin nada, sino que cambió. Ya hay un mensaje que dice, oiga, estás colocando mal los datos. Bueno, entonces nunca vamos a retornar a un estado anterior inicial. El estado final se representa con un componente, perdón, el estado final se representa que un componente ha dejado de tener cualquier interacción o actividad. Entonces, cuando yo ya finalizo y muestro el estado final, quiere decir que ya no va a haber más interacción en ese sistema o componente del sistema. En esa parte ya no va a haber interacción y sobre esa parte del sistema ya finalizó lo que tenía que hacer. No se permiten transiciones que partan del estado final, es decir, un estado final no va a tener un inicio. Por eso el inicio se lo representa con un óvalo negrito, totalmente negro. Pueden haber varios estados finales en un diagrama, ya que es posible concluir el ciclo de vida de un componente desde distintos estados y mediante diferentes eventos, pero dichos estados son mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir eso? Que solo uno de ellos puede ocurrir durante la ejecución del sistema. Entonces, nótese que yo puedo tener un inicio, puedo tener transiciones, varias transiciones a diferentes estados y pueden cada uno llevarme a un final diferente, ¿no? O sea que finales pueden haber varios.
Tercero, entonces, los diagramas de transición de estados, ojo con esto, diagramas de transición de estados. Esto es un diagrama de transición de estados. Comprenden además otros dos elementos que ayudan a clarificar el significado de los distintos estados que hay dentro de un componente, ¿no? Dentro de un componente de mi sistema. Estos elementos se conocen como acciones o actividades, ¿no? Entonces, para que me lleve de un estado a otro estado y haga una transición, debió haber una acción, una actividad asociada a ese estado, ¿no? Entonces, si tomamos el ejemplo de un registro de ingresar al sistema, la acción ¿cuál fue? Registrarme, darle clic al botoncito que decía ingresar. Esa fue una acción que va a realizar una transición y me va a llevar a un estado en especial, ¿no? Entonces, una acción es una operación instantánea asociada a un evento. ¿Cuál evento? Hacer clic, ¿sí? Cuya duración se considera no significativa. O sea, el tiempo en que dura no es significativo. Que se puede ejecutar dentro de un estado al entrar en un estado o salir del mismo, ¿no? O sea, el tiempo no es relevante. Recordemos que eh, un diagrama de estado nos muestra el paso de un estado a otro a través de una transición que se hace por medio de un evento o una acción, pero esto es finito, que va a terminar en algún momento. Entonces, una actividad es una operación asociada a un estado que se ejecuta durante un intervalo de tiempo hasta que se produce un cambio a otro estado. Entonces, repito, una actividad, cuando usted esté en su sistema, una actividad u operación asociada a un estado en el cual está el sistema va a estar relacionada, ¿cierto?, con un cambio del estado, ya sea por una acción que me va a llevar de estar de un punto a otro punto. Entonces, para aquellos estados que tengan un comportamiento complejo, es decir, puede ver que en mi sistema hayan estados que tienen un comportamiento que no es muy fácil de explicar, pero que sí gráficamente lo podemos hacer, se puede utilizar un diagrama de transición de estados de más bajo nivel, ¿no? Entonces, vamos a mirar un ejemplo un poquito más detallado para un diagrama de estados. En este caso, vamos a mostrar el diagrama de estado del objeto empleado. Recuerden que el objeto es una variable que cree de un tipo de clase llamado empleado. Perdón, ya puede ser llamado, sí, llamémoslo así, llamado empleado. Entonces, recuerden que estamos en programación orientada a objetos y trabajamos es con objetos, es decir, variables creadas de un tipo clase. Ahora sí, vamos a analizar este gráfico. En estos diagramas se puede mostrar por separado, ¿cierto? Un diagrama de más alto nivel, es decir, mucho más detallado que el anterior. Este es uno sencillito, este es un poquito más detallado. Dentro del contorno del estado que representa. Entonces, en cualquier caso, su contenido formará un contexto independiente del resto de sus propios estados iniciales y finales. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener un diagrama general, pero de pronto en esta parte, para pasar de esta parte, del estado 2 al estado final, hay que detallarlo un poco más. Entonces yo puedo hacer una especificación más detallada de esa parte del estado. Entonces, aquí vamos a analizar el objeto empleado. En este caso, la persona está desempleada, ¿cierto? ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver si el empleado va a ser contratado, si fue despedido o fue que está desempleado porque va a jubilarse, va a pasar de un estado. Entonces, este empleado, miramos si la acción fue contratarlo, entonces va a pasar un estado de estar desempleado a estar activo. ¿Y qué puede pasar un empleado cuando esté activo? Puede pasar que haga una transición de estar activo a jubilado después de un tiempo determinado, ¿no? De activo a jubilado, ¿cierto? Y ahí termina digamos, el sistema o el componente que mira el estado de un empleado, de un desempleado. Otro estado que puede tener un empleado, estar desempleado,
ser contratado y en el momento de que está contratado, volver a ser desempleado. Al momento va a haber una acción, pudo pasar algo, perdió el empleo, entonces va a pasar de un estado a desempleado. O puede ser que esta persona está desempleada porque se jubiló, no se la va a contratar ni va a perder el empleo, no, está desempleada porque ya está jubilada. Es una persona que se encuentra jubilada y ahí termina el proceso. Entonces aquí estamos o hemos hecho el análisis de un diagrama de estados de una persona, de un objeto llamado empleado, donde yo puedo ver si está contratado, si está empleado, si está jubilado y los posibles estados y acciones que pueden pasar cuando esté en diferentes puntos, cuando esté contratado o cuando esté jubilado o cuando esté desempleado. ¿Sí? Entonces mi recomendación, chicos, es que vuelvan y revisen este video en el momento que lo suba, dentro de un instante, ya se nos va a acabar el tiempo. Y si hay dudas o inquietudes, por favor, me comunican por vía WhatsApp que yo les estaré respondiendo cualquier inquietud. Entonces nos quedan ya pendientes solamente hacer los ejemplos, revisar unos ejercicios de diagramas para que los analicemos y ustedes puedan empezar a hacer los diagramas. Obviamente no van a ser todos, voy a solamente a pedir posiblemente 2 diagramas, de 2 tipos nada más. Es posible que solamente pida de dos tipos los diagramas, ¿ok? Pero entonces sí es importante que ustedes lo conozcan, que lo sepan y lo refuercen.